Mucho gusto que te pueda haber contactado para poder resolver algunas dudas. Claro, vamos a estar apoyándote en medida de lo posible y que ojalá se resuelvan en la gran mayoría de las dudas que puedan generar. Gracias. Bueno, empezamos con nuestra primera pregunta. Eh, Como abogado, ¿tú qué piensas sobre los aspectos legales para un negocio, para un plan de negocio? Mm, Para mí como abogado, quizá porque nosotros vemos, analizamos y trabajamos además la materia jurídica, siento que es la parte o es el eje toral de un negocio. ¿Por qué es el eje toral de un negocio? Yo me atrevo a decirlo. Sí es cierto que a veces el saber cuántos socios vas a tener, el a qué te vas a dedicar, como que es lo más importante, pero Claro. no es menos importante la materia jurídica, porque de ahí van a devengar todas y cada una de las obligaciones que tienen, ya sea una persona, sea física, o en su defecto cuando una persona moral que puede ser de dos o más. Entonces yo creo que como es un hecho jurídico, de ahí viene la obligación. Entonces el hecho jurídico tanto genera como extingue obligaciones y derechos. Entonces yo creo que sí es necesario el marco jurídico, el marco legal de cualquier tipo de empresa y o negocio que se suscite, es necesario, es fundamental. Claro. Y bueno, la siguiente pregunta es, la constitución de un negocio, ¿a través de qué se puede realizar? En este sentido, necesitamos esclarecer primero qué negocio queremos. Insisto, va a derivar de muchos factores. Primero, de qué es lo que queremos, a qué nos vamos a dedicar, pero siempre estar como que de acuerdo o estar siempre dentro del marco de la ley. Por ahí en las leyes para la constitución de alguna empresa, primero que nada, debe de ser con fines lícitos, que estén dentro de la normativa, que sean jurídicamente posibles. Pues así lo dice, jurídicamente posible. Entonces, sí es necesario siempre analizar y basarnos, desde luego, primero que sea lícito, que sea jurídicamente posible y ya ahí partir si nuestra actividad que vamos a tener dentro de ese negocio, dentro de esa empresa, es viable y es posible, pues entonces a partir de ahí ya podemos empezar la constitución de la empresa. Por decirlo así, aquí es donde entran los puntos de persona física, sociedad anónima. ¿Qué nos puede comentar acerca de la sociedad anónima? Mira, ahí en la sociedad anónima hay muchos factores. Eso que está regulado en la ley de títulos y operaciones de crédito, en el Código de Comercio. Entonces, sí es un poquito extenso el tema y a veces como que para la constitución de una empresa, obviamente bien constituida, valga la expresión, sí es necesario analizar esas leyes muy necesariamente. Por ejemplo, hay empresas que se constituyen a partir de una persona, puede ser de una persona física con actividad empresarial, entonces ya la podemos denominar una empresa. Y, por ejemplo, me comentaba acerca de la sociedad anónima. Su nombre lo dice, es una sociedad anónima, pero ahí vienen muchos supuestos. Por ejemplo, pudiera ser una sociedad anónima, podría ser una sociedad que también entran ahí, si no mal estoy, por ejemplo, una de sociedad anónima de capital variable, una sociedad de responsabilidad limitada. Pues sí es como que necesario hacer un análisis muy a fondo de en qué supuesto nos vamos a encontrar para poder así establecer qué tipo de empresa. Yo siempre he recomendado a los clientes, bueno, y hago un paréntesis, también que ver el tipo de capital, si es capital variable, si es capital limitado, cuando se entra con una base y así, y Ah, sobre todo también ver si la empresa a la que vamos a constituir, entiendo que como es una empresa, pues va a generar lucro. Entonces debe ser con fines de lucro, porque también hay empresas con actividad tipo empresarial, pero sin fines de lucro. En una de ellas podemos encontrarla, por ejemplo, para el conocimiento de todos, la beneficencia pública. Es una empresa donde la podemos llamar una empresa donde no tiene fines de lucro. Hay sociedades donde se constituyen de muchas personas por ejemplo, que ayudan a personas de la tercera edad, se me ocurre. Entonces, y hay quienes no tienen fines de lucro. Entonces, yo también recomiendo que una vez que se constituye una empresa, que sea con fines de lucro. El hecho de que se escuche un poquito alterado o feo el lucro,
pero no es más allá de que generar una ganancia de lo que ya tenemos, a veces de la base que tenemos, entonces generar ganancia, porque al final de cuentas esa es la finalidad de un negocio. claro. Y bueno, dadas las circunstancias, si el negocio no contara con, pues ya sea con una persona física o sociedad anónima, que hay algún, pues sí, algún problema o alguna consecuencia. Sí, sí hay consecuencias y problemas porque materialmente, jurídicamente no podría estar constituida si no está alguien que la respalde. ¿Qué quiere decir esto? Es como podríamos decirlo, como que no está registrada, te entiendo así la pregunta, Claro, sí, como si no se registra. Entonces, no, mira, para crear una sociedad en la ley, te repito, de títulos y operaciones de crédito y en el Código de Comercio, lo primero que nos piden es que la ley que sea jurídicamente posible y entonces que no caiga en contradicciones y que no sea ilícita. Al que tú me digas que no está respaldada por ninguna cosa, entonces podríamos ya caer en una constitución de un delito y es muy, muy delicado el tocar esos temas porque la ley prevé, por ejemplo, ya te meterías en problemas incluso penales, incluso con problemas con Hacienda y es muy, muy delicado ese tipo de situaciones porque la Secretaría de Economía a través de, bueno, la Secretaría de Economía inicia procedimientos muy especiales y te pueden, por ejemplo, cancelar tus cuentas, vincular con lavado de dinero. Entonces, yo creo que para la constitución de una empresa que esté así, no es necesario, o creo que no hay que llegar a esos temas de decir, bueno, no, que no esté respaldada por nadie, no. Sí es necesario contar con tu acta constitutiva y en el caso o en el supuesto de contar incluso con el registro de tu marca para poder ampararte ante los posibles problemas que tuviera uno con la autoridad porque déjame decirte que ese tipo de problemas, el no constituirla, te puede recaer insisto, en un delito federal y en un delito de los que ahora con las reformas que ha habido se consideren de los graves, de los que no alcanzan fianza. Entonces es muy delicado el tema y hay que poner especial cuidado y sí, sí, pues de entrada hacer las cosas bien y insisto mucho, quizá porque yo la manejo, yo la trabajo pero que sí esté todo a la sombra de la ley, todo dentro del marco legal, para que te evites ese tipo de problemas, que además las multas del SAT son grandísimas y tienen procedimientos especiales que incluso se litigan mucho esos a día porque pues son un poquito, llamémosle, abusivos de parte del gobierno claro, porque el gobierno a través de ese ente te hace y te obliga además a cumplir con ese tipo de obligaciones y creo que en esa parte el gobierno no es muy factible o no te da mucho margen de hacer las cosas, entonces o las haces bien o las haces. claro. Pues sí, viéndolo desde ese punto de vista, tiene muchas restricciones, o sea, tanto como obligaciones y restricciones por lo que estoy analizando. Y pues más que nada, por eso es que se debe manejar de una manera legal, ¿no? Para no enfrentar algún tipo de multas o que la empresa pues sufra de, no sé, de algo mayor que lejos de tener ganancias, limite, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, bueno, ¿por qué también se consideraría que es importante una sociedad mercantil? Es muy importante una sociedad mercantil por los fines. O sea, sí habría que establecer, por ejemplo, la finalidad o el objeto de la empresa pero Sí, siempre va a ser muy importante y además, insisto, que todo este tipo de sociedades tienen una reglamentación jurídica, tienen una tramitación especial que es válido hacerlas valer y sería bueno también, primero, llevar la constitución a cabo a través de una persona idónea. Eso es muy, muy importante que fuera ante un corredor público. Muchas veces nos vamos con la idea de que sea ante un notario, digo, porque claro, también maneja la ley de sociedades mercantiles, que, sí, insisto, y hago mucho hincapié ahí, tienen su tramitación todas especial. Incluso hay una ley, un apartado que se les dedica única y exclusivamente a las sociedades mercantiles, porque a la hora de que cuando llegan a incurrir en alguna responsabilidad de tipo legal, pues se sí, litigan, se llevan a los tribunales. Entonces, por eso están fundamentadas y sustentadas bajo una ley. Entonces, insisto, si es sí, necesario que se haga,
pero con las personas idóneas. Muchas nos vamos con la ilusión o tenemos como que esa falsa apreciación de decir, bueno, es que un notario me puede hacer mi acta constitutiva y me puede hacer mi registro del nombre y todo eso. Desde luego que puede, pero no es la persona idónea. El hecho de que tenga fe pública, que tienen, por ejemplo, fe pública los notarios y los corredores, no los hacen tan aptos para eso. Yo les recomendaría que a la hora de la constitución, de manera formal, material y legal, se haga ante un corredor público, que es la persona idónea y que les va a dar los parámetros de cómo actuar dentro de la ley y de lo jurídicamente posible. Entonces, sí es muy importante que si bien es cierto, se va a hacer, que se haga de manera bien y ante la persona idónea. Sí, bueno, porque hoy en día, como tú comentas, casi hay algunas, digo, no digo que todas aplican a algunos negocios que para ahorrarse algo se van como que con lo más, pues lo más accesible, ¿no? Pero a veces eso trae consecuencias, ¿no? Entonces, sí hay que estar más bien al tanto y de estar, bueno, de saber cuál es o quién es la persona correcta para poder llevar a cabo ciertos documentos. Sí, Em, desde luego. bueno, pasando a otro punto, ¿consideras que para un plan de negocios es importante tener alguna registro de marca? Voy a insistir mucho en que si la sociedad te lo permite y te lo exige, sí, sí es necesario. Porque, ¿por qué? Porque el hecho de que tú estés copiando otra cosa que genere lucro, que genere ganancias, y estás copiando otra cosa que no tienes tu registro, o que no está debidamente registrado, entonces sí puedes incurrir en responsabilidad de tipo penal y creo que, insisto, creo que no es la finalidad. Entonces, vamos a depender mucho de la situación en la que te encuentres. Si la propia naturaleza de la empresa o la propia naturaleza eh, de la sociedad que se quiere llegar a formar no te lo exige, no lo veo tan necesario. Pero si es necesario ver, por ejemplo, el plan, el proyecto, si ese deriva que sí exige y da la necesidad o da la pauta para primero tener la marca y desde luego registrarla, pues sí va a ser muy necesario. Pero esa pregunta la podemos dejar a criterio y exigencia de la propia sociedad que se vaya a constituir y si lo permite y si lo solicita, desde luego que es muy, muy importante para no incurrir en restricciones o no incurrir en acciones que puedan generar problemas de tipo legal, en este caso penales. Y bueno, yo creo que es que no solo me puedo enfocar a la materia legal, porque entonces, o jurídica, yo creo que también el hecho de no registrar una marca, pues te va a tener muchos problemas de más materias, no solo jurídicas. Entonces, a manera de conclusión de esta pregunta, sí necesitamos ver la exigencia de la sociedad. Si la sociedad te pide que tengas una marca y que la marca esté registrada, desde luego que no hay gran cosa por hacer más que registrarla con todos los protocolos necesarios. Claro. Y bueno, ¿cómo nosotros, por ejemplo, como nuevo negocio, podríamos realizar el registro de la propiedad intelectual? Muchas veces, bueno, esto se hace ante limpio, se mandan los oficios, muchas veces también te lo hace el corredor público. El hecho de que te diga que te lo hace es que porque él manda las formalidades, al final de cuentas, pues es uno el que lo hace. Se mandan los oficios, se mandan a LIMPI, se mandan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es donde te van a ver si el nombre, entonces es una serie de procesos, al final es un protocolo que se tiene que llevar a cabo, pero insisto, el hecho de que tú estés en las manos correctas, en las personas correctas, obviamente que hay abogados dedicados a esto, que te pueden orientar, que te pueden guiar y que son muy profesionales en esto, pero al final de cuentas va a derivar, insisto, de la constitución, y en este caso la constitución y todo eso de la marca y todo lo que tienes que registrar, primero lo hace el abogado y ayudado del corredor público. Entonces yo sí recomendaría que sí se haga la constitución ahí y ya la exigencia, insisto, te va a decir, bueno, si queremos la marca, si nos hace falta la marca, es necesaria la marca, entonces la vamos a registrar, entonces ya ahí te pueden dar el acto protocolario para llevar al registro. Claro.
Bien, pasando a otra pregunta, ¿el acta constitutiva en un negocio es de vital importancia? Yo siento que al principio te hablaba de que el marco legal es como que el eje toral. Sí, Pues una vez que ya estamos dentro de la legalidad y que ya vamos a constituir la empresa como tal, entonces necesitamos ahora el sustento, ¿no? El respaldo. ¿Y qué va a hacer eso? Pues es el acta constitutiva de la empresa. Entonces, yo sí lo recomiendo, insisto, porque si no lo tuviéramos, volvemos a caer el supuesto de que no estamos registrados y no podemos surtir efectos contra terceros. Yo te decía, ¿qué es surtir efectos contra terceros cuando tenemos un registro? Vamos a suponer un ejemplo muy absurdo quizá en esto, pero es así. Tú y sí, yo compramos un terreno, o más bien tú me lo vendes a mí, sí, y sí, sí. firmamos el contrato tú y yo, pero la gente, la autoridad no sabe. O sea, sí tenemos, es cierto que tenemos un acuerdo entre particulares y que es válido y que lo podemos hacer valer ante los tribunales, sí es cierto, pero no surte efectos contra terceros, quiere decir que no saben las otras personas, no sabe el gobierno. ¿Qué pasa? Es lo mismo con el acta constitutiva. Si yo soy una empresa, pues no va a surtir efectos contra terceros, no voy a tener los beneficios, llamémosle, que nos puede dar el gobierno, tanto el gobierno como los entes del sector público, del sector privado, no vamos a tener porque no surtimos efectos contra terceros, porque no tenemos la constitución legal, que en este caso es el acta constitutiva. Es como si no existiéramos. Yo sí la recomiendo mucho, es un paso necesario y vuelvo al tema, te evitas problemas futuros. El hecho de que no estés constituido como empresa y que estés generando actividades de tipo empresarial, pues te va a recaer, corrijo, en una sanción de tipo tanto penal, administrativa, incluso fiscal. Entonces, es como que lo más básico, la constitución es lo más básico. Entonces, por decirlo así, la acta constitutiva es como la acta de nacimiento de la empresa, ¿no? Así es, de hecho se equipara se equipara con eso, yo te decía, pues es de ahí nace, y es muy importante porque ahí nos obliga, genera, como es un hecho jurídico, un acto jurídico, corrijo, no es un hecho, es un acto jurídico, donde la voluntad, ya sea de una o más partes, quedan establecidas, pues entonces es como que genera tanto obligaciones, derechos, y desde ahí entonces podemos ver la Constitución y no solo verla, sino llevarla a cabo y explotar lo que la propia sociedad requiere. Si es con fines de lucro, entonces desde ahí, porque como es un negocio, desde ahí, con el hecho de que ya está constituida, entonces sí podemos empezar a trabajar sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad, ya sea, te repito, penal, administrativa, fiscal, no, porque estamos debidamente registrados. Claro. Pasando a otra pregunta, ¿el registro ante el IMSS, qué impacto tiene a la empresa o plan de negocio? Voy a hacer mucho énfasis en esto de que vamos a suponer que es una empresa que lo requiera. También lo vamos a ver a través de la exigencia. Si es una empresa que va a tener empleados, que va a tener que en este caso ustedes van a fungir como empleadores y que va a tener empleados, va a ser muy necesario. La Ley Federal del Trabajo, a través de los años ha tenido reformas en la que día con día se les va dando pues un respaldo, si no suficiente, pero sí bueno al trabajador. Entonces, el hecho de que tú no tengas esa relación con el IMSS, que no tengas esa relación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, te va a hacer incurrir en responsabilidad tanto de tipo administrativa, incluso también de tipo penal. Entonces, es muy necesario dadas las circunstancias de la propia empresa. Si la empresa dice que solo es una persona con actividad empresarial, que no necesita otras personas, que sus mismas funciones, que su misma profesión le puede dar para hacer actividades empresariales, pero sin inmiscuir a más personas que generen esa relación obrero-patronal, entonces no hay ningún problema. Claro, ¿Sí? Pero si va a la exigencia, dice, sí voy a requerir más capital humano del que genere una relación obrero-patronal, pues desde luego que tenemos que darnos de alta y hacer todo el protocolo ante el IMSS y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que en este aspecto, como que primero es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ya lo demás es como
que secundario de la propia Secretaría. Ok. Bien, la siguiente pregunta es, ¿los registros fiscales son importantes? ¿Por qué? ¿Por qué son importantes llevarse a cabo en un plan de negocios? Sí, mira, son importantes, ya te lo comentaba al inicio y como que todo se va hilando, va todo de la mano. Son muy importantes porque si tú empiezas en un mundo de la evasión fiscal, entonces desde ahí de entrada ya hay un delito. Entonces, y ahora con las reformas al código de comercio, al código fiscal, son delitos tipificados o se encuadran en delitos graves y que te van a hacer pues incluso hasta la disolución de la empresa. Entonces yo lo veo como a veces innecesario el evadir ese tipo de situaciones que son muy delicadas, que son situaciones fiscales, que la verdad creo que no conviene saltárselas por ninguna circunstancia, porque estás hablando que te estás metiendo con el gobierno y no es con el gobierno del estado, no, es con el gobierno federal y el gobierno federal esa parte la tiene muy reglamentada, muy regulada, la parte de los ingresos y el hecho de que tú empieces a que no, o sea, tengo mi empresa registrada y todo, pero no cumplo con la materia fiscal, sí te puedes meter en situaciones muy delicadas. Entonces, yo no lo recomendaría por ninguna circunstancia. Se han dado los casos, ¿no? Sí, sí hay personas que no reportan nada al SAT, pero sí tienen consecuencias muy, muy graves. Entonces, por ejemplo, una de ellas y la inmediata es la cancelación de las cuentas, en tanto y cuanto se resuelve tu situación jurídica y en tanto y cuanto se resuelve si de verdad estás evadiendo impuestos, si estás incluso lavando dinero, pero de mientras ya te afectaron, por ejemplo, tus inmuebles. Si tienes alguno registrado que se anexó al acta constitutiva y ahí está, entonces pues desde ahí pueden entrar la cancelación de las cuentas, la inmovilización de las cuentas y también el trabar el embargo en el registro público del bien en mención. Claro. Y bueno, ya para concluir, ¿usted qué recomendaría a las nuevas personas que quieren llevar a cabo un plan de negocios? Obviamente que sea legal y bueno, que no tenga pues ningún tema que no, pues que no sea prácticamente legal, ¿no? O sea, que trabajemos de una forma, por decirlo así, bien y que no haya problemas en un futuro. Mira, lo primero que yo les puedo recomendar y a través de la experiencia que quizás ha sido muy poca, pero sí hemos tenido, es que se asesoren si va a ser una sociedad que lo entiendo que es de dos o más personas, como la ley lo establece, que sí cada uno que tenga la seguridad de que va a firmar una vez que se haya asesorado por su parte, que cada quien se asesore, que estén dentro del marco de la ley, que estén dentro del marco legal, sobre todo que hagan las cosas con las personas correctas y las personas idóneas. ¿Qué quiere decir? Yo te lo recomendaba al principio o por ahí de la mitad de esta charla, te decía yo, que vean a un corredor público, ya sea que una vez que estén asesorados por su parte, que por ejemplo, si tú vas a formar parte de esta sociedad, Sí, que tú te asesores con tu abogado, que la otra parte se asesore con su abogado y que intercambien puntos de vista entre ustedes para que así al llegar ante la o el corredor público, ya lleven un proyecto. Muchas veces se da en la práctica que dicen, pues quiero una situación, y de hecho se da mucho en las sociedades sin fines de lucro. Por ejemplo, creo que comentaba por ahí de las personas, por ejemplo, una sociedad que ayuda a las personas de la tercera edad. Van a una notaría, porque eso van, pues somos 4 o 5 personas, y la notaría regularmente ya tiene sus formatos. sí, Entonces, ya hace los formatos, los llena el notario, o las personas que trabajan con el notario, que son muy profesionales, saben su trabajo, pero no es lo mismo. Entonces, yo sí recomiendo que ya ustedes, asesorados por su cuenta, hagan el proyecto del acta constitutiva entre ustedes, desde luego con la experticia del corredor público, pero que ustedes sean los que sean partícipes dentro de la constitución de la empresa. Que digas, en esta cláusula a mí me gusta,
pero también tienes la otra opinión que te dice, no, pues a mí no me gusta. Llegar al consenso y decir, bueno, si a ti te gusta, a mí no me gusta, la hacemos la cláusula o la elaboramos hasta que a todos nos quede conforme. Entonces yo sí siento que es muy necesario, y a manera, te digo, de la poca experiencia que quizá he tenido, que sí se asesoren y que busquen a un profesional. Ese es como que lo más básico, y que sea ante un corredor público. Esa es mi mayor recomendación. Ok, y bueno, de acuerdo a su experiencia, ¿ha pasado por algo similar sobre estos temas que hemos abordado? Sí, sí, la más reciente que tuvimos fue en el estado de Tlaxcala. Ujú. Ahí hicimos la constitución de una empresa. Se trabó un poquito porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como era para llevar a personas a Canadá a trabajar, Sí. es ahí donde nos atoramos, pidió una garantía de, si no mal recuerdo, como de 5,000 salarios. El chiste es que nos daba 750,000 pesos que tenía que entregar en depósito el patrón. Ujú. Entonces, no, de momento no los cubrió, pero tuvimos esa constitución de esa empresa Sí. que es muy bonita porque ayuda mucho a la gente de Tlaxcala en este sentido, porque fue allá, la querían llevar a trabajar a Canadá. Entonces se mandaron los oficios a Relaciones Exteriores, a la Secretaría del Trabajo. Entonces es una de las mayores satisfacciones que he tenido, y sin lugar a dudas también de los mayores retos, porque era algo muy nuevo, que hay muy pocas empresas dedicadas a eso. En México, si no me recuerdo, hay tres. En Tlaxcala había una que ya desapareció. Entonces, ha sido de los mayores retos y muy satisfactorio. Ok, bueno, pues le agradezco mucho por su tiempo y más que nada por apoyarnos en esta pequeña entrevista. Pues espero que les haya ayudado de algo, y si tienen alguna duda más adelante, con toda la confianza que existe, me la pueden hacer valer, y si no, pues entre todos lo investigamos. Claro, te agradezco mucho, José Luis, Por y nada, gracias. por nada. Espérame.